Buenos días, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver la unidad 1 que se titula La perspectiva cognitiva. Dentro de esta encontramos el conductismo mediacional. El enfoque cognitivo constituye la evolución del modelo SOR de Woodward. La S es la situación y la R sería la respuesta del individuo y la O pues sería más el organismo que se comprende en términos cognitivos. Existen pues varios desarrollos de Holmes, Osgood y Tolman. Por otro lado tenemos que los contenidos mentales o sucesos privados se consideran conductas encubiertas con los mismos principios del aprendizaje que operan en la conducta manifiesta. También tenemos que un estímulo pues, puede provocar dos respuestas distintas. Por un lado, una encubierta no observable y por otro lado, una más manifiesta que es un poquito más observable. La conducta normal se da pues cuando la conducta y el pensamiento ya no obedecen a una misma y única función adaptativa. Por otro lado, encontramos la insatisfacción con los tratamientos conductuales. ¿Qué pasa? Que la efectividad de los primeros pues se veía reducida, por lo general a aquellos trastornos con notables correlatos conductuales. Por otro lado, a la dificultad de constatación de los supuestos psicoanalíticos, pues se añaden su larga duración y la cuestionada evidencia sobre la eficacia de las terapias. También tenemos que los primeros terapeutas cognitivos pues tomaron el modelo conductual, su interés por el método científico. Por otro lado, tenemos el surgimiento de la psicología cognitiva como paradigma de los modelos clínicos sobre el procesamiento de la información. En primer lugar, la revolución cognitiva representó pues, un esfuerzo combinado de lingüística, científicos, informáticos, filósofos y neurocientíficos. Y esto pues contribuyó al desarrollo de las terapias cognitivas. En su inicio, pues la terapia cognitiva quiso plantearse más como un modelo científicamente sólido y establecido, empleando paradigmas científicos imperantes en el momento histórico de su surgimiento. Y además, pues contribuían y facilitaban la explicación de cómo los procesos de conocimiento humano afectaban a la psicopatología humana. Dentro de las terapias cognitivas tenemos a Kelly y los constructores personales. Kelly pues investiga cómo el hombre contempla el mundo a través de los constructos que él crea. Estos constructos cognitivos pues son un modo de construir el mundo así como la realidad. Su concepción de la conducta individual es holística y global y la persona es una totalidad en funcionamiento y no procesos concretados aislados. Además, pues detrás de cada acción está el individuo entero. El hombre pues, es considerado como un científico que percibe acontecimientos. Además, el hombre representa activamente y no se limita a responder pasivamente a sus estímulos. Por otro lado, tenemos las terapias cognitivas, que se basa más en la terapia racional emotiva de Ellis. Las creencias de las personas pues tienden a ser irracionales de manera natural y esta irracionalidad consiste en una falta de coherencia. Su enfoque se centra más en combatir la irracionalidad y plantea el modelo ABC. El A son los acontecimientos por los que las personas pasan, el B serían más las interpretaciones y valoraciones de esta experiencia y el C serían más las consecuencias. Por otro lado tenemos las terapias cognitivas de Beck. En el modelo de Beck pues los trastornos son producto de alteraciones de los componentes cognitivos, comportamentales y emocionales. Este modelo pues se plantea más a través de la existencia de vulnerabilidades cognitivas, las cuales pues están disponibles en los esquemas negativos que envuelven esas creencias, actitudes, etc. Dicha vulnerabilidad pues debe correlacionar con un evento estresante afín con el contenido esquemático para así poder activar las patologías resultantes. Dentro de la evolución de las terapias cognitivas encontramos tres etapas fundamentales o principales y son, en una primera fase tenemos la terapia cognitiva. Está en el aire, que oscila entre el 1950 y 1980.
Por otro lado, tenemos una segunda fase que se basa en el establecimiento cognitivo, que oscila entre 1981 y 1991. Y la tercera fase sería un mundo cognitivo feliz, que oscila entre 1992 hasta la fecha. Por otro lado, tenemos los rasgos comunes de los modelos cognitivos. Aquí encontramos la importancia otorgada a las cogniciones, y tenemos que las cogniciones pues, son la génesis de los trastornos psicopatológicos. El concepto cognición pues, es más empleado en un sentido amplio que incluye pues, ciertas ideas, expectativas, constructos personales, creencias, imágenes, atribuciones. La cognición no hace referencia únicamente a un proceso intelectual, sino a patrones mucho más complejos con significado propio a un individuo. Se basa más en el énfasis en el método científico, es decir, la investigación sobre los procesos y resultados terapéuticos, sino también en los mismos modelos teóricos propuestos en psicopatología y psicoterapia. Además, existe un alto nivel de sistematización y organización. Por otro lado, también los humanos desarrollan patrones afectivos y conductuales, adaptativos y desadaptativos. Estos procesos cognitivos pues, pueden ser activados funcionalmente por procedimientos que son isomorfos con el aprendizaje humano en el laboratorio. Por otro lado, tenemos que la tarea del terapeuta pues, es la de un diagnosticador educador, que primero pues, evalúa el proceso para luego poder organizar la experiencia. En segundo lugar, vamos a tratar los modelos cognitivos y conceptos teóricos fundamentales de la terapia. Encontramos que la terapia cognitiva parte pues, de los siguientes supuestos: ser, es decir, igual a conocer, que los problemas o dificultades de los seres humanos se conciben como problemas de conocimiento y significado, que los terapeutas cognitivos trabajan con los supuestos, las terapias cognitivas son diversas respuestas al problema del significado y a los mecanismos necesarios de cambio. Y tenemos pues que para los distintos autores, como es Ellis, la meta está en desarrollar una filosofía mucho más racional. Para Bell, la meta estaría en cambiar el procesamiento distorsionado de la información, y para Guidano la meta sería más producir el cambio en la dinámica de sí mismo. Por otro lado, tenemos que el sistema cognitivo se compone de una estructura, de unas proposiciones, operaciones y productos. Dentro de las estructuras cognitivas, pues decimos que es una abstracción fruto de la experiencia previa, que se desarrolla a lo largo de la primera infancia y determina qué situaciones serán consideradas como importantes. Además, se desarrollan a través de la interacción con el medio físico y social. Su contenido, además de no ser siempre explícito y asumido por la persona, es de lo más variopinto, abarcando desde lo más físico e impersonal a lo más social y personal. El esquema pues, se refiere más a la estructura y proposiciones cognitivas. Los individuos ya poseen unos esquemas específicos para las distintas áreas. Dentro de sus características destacamos la amplitud, la flexibilidad, la densidad. En cuanto a su naturaleza, pues engloba esquemas sociales, esquemas afectivos, motivacionales, esquemas instrumentales, entre otros. Dentro del SEF y los modelos cognitivos, debemos destacar que los esquemas del SEF son generalizaciones cognitivas relativamente estables que filtran la información disponible. Después, pues, abstraen su significado y lo integran en los conocimientos almacenados sobre el SEF. Este proceso de identificación y almacenamiento de la información es relevante para nuestro autoconcepto y conducta social. Esto pues da lugar al procesamiento autorreferente, y este procesamiento pues será más rápido y consciente que el de la información no autorreferente. Por otro lado, tenemos que el modelo B identifica de forma explícita el papel de los esquemas en la formación y mantenimiento de algunos trastornos psicológicos, que en la depresión el contenido de los esquemas que más se activan refleja la información negativa acerca del SEF. Por otro lado, tenemos que el enfoque de los constructos personales de Kelly contiene nociones equivalentes al esquema cognitivo, que según este enfoque el conocimiento se organiza jerárquicamente en un sistema de constructos personales o estructuras cognitivas global, entendida como una compleja red semántica organizada jerárquicamente.
Por otro lado, dentro de las operaciones cognitivas, pues diremos que son procesos en los que los componentes del sistema cognitivo operan de forma interactiva para procesar así la información, que son las responsables de la manipulación de los datos sensoriales, que es difícil separar pues, las estructuras cognitivas y las operaciones cognitivas, y que estas operaciones cognitivas son procesos automáticos que operan en la mayoría de los casos sin el conocimiento consciente del individuo. Por otro lado, que los sesgos más frecuentes son los sesgos confirmatorios, es decir, los que hacen referencia a la tendencia de los individuos a procesar, codificar y recuperar información consistente con las claves contenidas en algunos de los esquemas preexistentes. Los productos cognitivos son los pensamientos, autoafirmaciones, imágenes, atribuciones que resultan de las operaciones cognitivas. Los productos cognitivos pues, suelen ser más fácilmente accesibles a la conciencia que los esquemas o procesos cognitivos. Por otro lado, tenemos que los errores cognitivos son distorsiones del pensamiento fruto de los errores en procesamiento de la información. Por un lado tenemos A, el procesamiento absolutista del tipo todo o nada, el B, sobre generalizaciones, y el C es más un filtro mental, es decir, se filtra la experiencia y se atiende solo a un detalle de la información, sin considerar todas las cosas que suceden alrededor. Por otro lado, tenemos el D, que se produce ya una descalificación de lo positivo, es decir, se rechaza la experiencia positiva. El E consta de sacar conclusiones precipitadas, es decir, se trata de llegar a una conclusión precipitada, pero sin disponer de unos datos suficientes que la apoyen. En el F encontramos engrandecer o minimizar, es decir, exagerar la importancia de uno de los acontecimientos en detrimento de otros. También tenemos pues, la personalización, la abstracción selectiva, la externalización de la propia valía. Por otro lado encontramos los modelos cognitivos puros, los modelos de reestructuración cognitiva, que engloban las terapias de Beck y Ellis, identificar y modificar las cogniciones. También encontramos los modelos cognitivos comportamentales, que englobaría pues, los modelos de habilidades de afrontación, adquirir habilidades para hacer frente a las situaciones estresantes, unos modelos de solución a problemas. Modelos constructivistas pues serían las terapias de Galvez y Guidano, y además favorecer la viabilidad del conocimiento. Como hemos dicho, pues los modelos cognitivos puros englobarían las terapias de Beck y Ellis, y dentro de los comportamentales destacaría más el papel de otros sistemas de respuesta, como es el fisiológico y la interacción recíproca entre otros sistemas de respuesta y ambiente. Y las metas de estas terapias pues buscan que el paciente se dé cuenta de que la interacción entre las condiciones disfuncionales y las conductas pues se puedan combinar a través de intervenciones cognitivas, conductuales y fisiológicas. Su tarea consiste más en desarrollar estrategias para enseñar habilidades cognitivas específicas. Por otro lado, vamos a ver el punto 3, que se trata de las principales técnicas cognitivas. Dentro de ellas encontramos unas metas y unos objetivos terapéuticos. Las terapias cognitivas pues, se caracterizan por ser procedimientos activos, directivos, estructurados y de breve duración. Además, como sujeto racional, pues el ser humano tiene la capacidad de conocer de forma precisa, ajustada y correcta, es decir, de poder representar adecuadamente el mundo que le rodea. Por lo que este tipo de conocimiento será válido y verdadero cuando representa adecuadamente la realidad. Además, el objetivo primordial de la gran mayoría de tratamientos cognitivos es el cambio de las estructuras cognitivas que dificultan el buen funcionamiento psicológico del sujeto. Dentro de las principales metas de técnicas cognitivas encontramos dudar del significado que aportamos a las cosas, detectar y diferenciar entre aquello que nos causa algún tipo de problema, debatir nuestros pensamientos, lo que nos decimos a nosotros mismos, desarrollar nuevos pensamientos alternativos, más válidos y viables. Por otro lado, tenemos la clasificación de las principales técnicas cognitivas, entre las que encontramos las conductuales, las emotivas y las cognitivas. Dentro de las cognitivas emocionales,
pues el proceso a seguir sería pedir al paciente que describa detalladamente sus sentimientos negativos. En segundo lugar, una descripción por el terapeuta de la historia de otra persona con problemas similares a los del paciente. En tercer lugar, el terapeuta hace un role-playing, asumiendo el papel del paciente y verbalizando con la mayor emoción posible. En cuarto lugar, ya el terapeuta da información personal relacionada con sentimientos de autocompasión. Dentro de las cognitivas emocionales se produce una inducción de cólera controlada. Esta técnica pues ha de ser utilizada con cierta precaución, pues en pacientes depresivos el sentimiento de enfado a veces genera sentimientos de culpa y le puede ocasionar pues cierta tristeza. Y también tenemos las técnicas de distracción, es decir, proponer actividades más o menos agradables para el individuo o tareas así un poquito más entretenidas. También encontramos la valoración de dominio y agrado. Además permite valorar los éxitos parciales o niveles bajos de agrado, contrarrestando un poco el pensamiento absolutista, es decir, el todo o nada. El paciente además rompe su pensamiento rígido, ayuda a modificar las expectativas de autoeficacia, y ello pues le lleva a fijar su atención en los detalles potencialmente problemáticos y evitar así la divagación. Pues bien, dentro de las técnicas cognitivas encontramos la disputa racional, que es el principal instrumento empleado en la terapia racional emotiva de Ellis. En esta discusión el terapeuta utiliza toda suerte de argumentos para demostrar la irracionalidad de las creencias del paciente. Además, dentro de ellas también tenemos pues el trabajo con imágenes, el descentramiento. En definitiva es eso. Ahora vamos a ver las críticas al modelo cognitivo. Dentro de ellas tenemos que la mayoría de las investigaciones se ha centrado en la eficacia de resultados y se le ha criticado que éstas deben ser complementadas o abiertas a estudios. A pesar del innegable nivel de eficacia de las terapias cognitivas, pues faltan más estudios concluyentes sobre la aplicación del modelo y su comprensión individualista del ser humano como una entidad altamente autónoma, autosuficiente y siempre en control. Pues bien, hasta aquí llegaría la explicación de la unidad 1 y me gustaría dar gracias por su atención.